¿Qué tal, amigos? Por aquí Felipe Nevado para Fusión Radio TV. Me encuentro nada más y nada menos con quien nos va a representar de aquí de Venezuela para Francia contra un ruso. Él es mi amigo David Cachán. Bienvenido. Muchas gracias, aquí, Felipe, por la invitación. Estamos en Fusión Radio TV, David. David va a pelear ahora el 18, el 18 de abril. Y él nos va a estar echando todos los cuentos. Él sabe bastante, o sea, varias disciplinas, ¿no? Lo que llamamos peleas en MMA, Jiu-Jitsu brasilero, karate, boxeo. Él es el que nos va a contar paso a paso cómo ha sido su preparación, sus raíces, sus inicios. La pasión por las artes marciales llega a tu vida ¿a qué edad? ¿Desde pequeño? ¿Ya fue grande? ¿Cómo fue? Mira, realmente bastante pequeño porque mi padre también practicaba deportes de combate. Mi padre fue karateca y fue judoka y desde muy pequeño como que lo estuve acompañando en los entrenamientos y fue algo con lo que crecí, pues fue un mundo en el que siempre me desenvolví y parte de lo que lo hace más peculiar es que mi padre no solo lo practicaba como por salud, como muchas personas lo hacen, o sea, mi padre era un atleta competitivo y desde muy pequeño pasé muchas horas en garaje esperando que mi papá compitiera con mi hermano menor y con mi mamá, o sea, estábamos ahí siempre apoyándolo de pequeño y como que siempre crecí viendo eso y desde chamo como que empecé con el karate, no me gustó mucho, hice algunas clases de judo y me llamaba como más la atención y uno de mis mejores amigos de la infancia, su papá hacía jiu-jitsu brasilero con quien hoy en día es mi profesor y siempre nos decía desde chamito como que vayan a hacer jiu-jitsu, que están jugando fútbol, vayan a hacer jiu-jitsu y como que siempre nos repetía y un buen día como que fui y bueno y me quedé enamorado y al sol de hoy sigo ahí y bueno ya hoy en día estoy cinturón negro y jiu-jitsu brasilero. Lo primero que hiciste fue jiu-jitsu brasilero. Lo primerito chiquitico fue karate. ¿Karate cuánto tiempo? Yo creo que no estuve cerca ni de llegar al año, 8 meses. ¿No te atrapó todavía el karate? No, realmente incluso ya cuando estuve más grande, que ya tenía también más confianza, por ser un chamo más grande con mi papá, yo le decía, a mí no me gusta el karate, de verdad que no me gusta mucho. Entonces el judo sí me llamaba más la atención porque era como una más choque. Y bueno, después ya más cerca de la adolescencia, bueno, incluso bastante, tendría ya como 17, 18 años. Intenté mi primera clase de jiu-jitsu y sabes que enamorado. ¿Qué fue lo que te enamoró de jiu-jitsu? Bueno, por lo menos en mi caso, en los años 90, cuando vi los primeros octágonos, ¿cómo eran? ¿Era vale todo? ¿Cómo le llamaban? Sí, tal cual. En un principio el deporte se conocía como vale todo, ya poco a poco se fue profesionalizando un poco más, ahora hay reglas, o sea, hay otro tipo de reglas. Antes era literal mucho más extenso lo que se podía hacer. Estando en el piso te podían patear o pisar la cara, incluso te alambre el cabello, te metían los dedos en los ojos, pero eso fueron cosas que se fueron evolucionando poco a poco. Ya evidentemente no valen los cabezazos, los codos valen en unos ángulos en específico. Bueno, que hace poco también el codazo, o sea, imagínate un reloj analógico de 12 a 6, ese codazo estaba prohibido y hoy en día con el nuevo reglamento ya es posible. Si tienes 3 puntos de apoyo no te pueden patear ni a rodillas a la cara, pero bueno, o sea, hay varias cositas y evidentemente no valen los mordiscos, ni meter los dedos en los ojos, ni golpe en las partes blandas, ¿sabes? Zonas bajas, pues. Pero se ha ido evolucionando poco a poco a medida que ha pasado el tiempo, que ya no es como tan fuera de control como quizás se veía antes en el balletón, como me dijiste en las primeras peleas que fue que si UFC 1, donde incluso hay personas que se toman del cabello en la lucha, entonces ya eso fue evolucionando. Por ejemplo, mi pasión en el jiu-jitsu brasilero, me encantaría practicarlo y todo, fue con la familia Gracie, o Gracie, como dicen aquí, cuando vi a Royce. Y después vi la historia con los hermanos, el papá, para mí fue maravilloso y verlo a él flaquito con ese poco de monstruo y él ganaba todas esas competencias. Y decía, Dios mío, ¿cómo podía solamente con jiu-jitsu brasilero sabiendo dominar a la persona con los grabs, con todas las llaves y todo eso? Eso es lo que me atrapó a mí. ¿Cómo fue tu caso cuando te conectaste? ¿Fue con la clase en sí o fue con la admiración por algún deportista de TN? No, realmente fue con la clase en general y bueno, en la academia a la que pertenezco, una de las academias más duras del país, de hecho, o sea, tenemos bastantes logros a nivel tanto nacional como internacional en jiu-jitsu brasilero e incluso también en artes marciales mixtas, que es otro de los deportes fuertes de la academia, y en la clase como tal fue que me enamoré. De hecho, hay una parte como muy particular de mi carrera, porque a mí yo estoy enamorado del jiu-jitsu, incluso hoy en día lo sigo siendo, pero el jiu-jitsu para el MMA es un poco distinto. No es un jiu-jitsu tan deportivo en el que estás buscando puntos, sino es un jiu-jitsu más de consolidar posiciones, de retener, de finalizar, de acabar la pelea rápido. Es un jiu-jitsu totalmente distinto como el jiu-jitsu competitivo de la International,
la línea deportiva del jiu-jitsu en general. Entonces, bueno, el tipo de entrenamiento al que me sometí en mi academia como que poco a poco me fue enamorando, y como te decía al principio, o sea, siempre me gustó mucho el jiu-jitsu. Yo no quería hacer MMA, incluso yo hago mi primera pelea de MMA, iba a pelear un compañero mío de la academia. En el evento en el que iba a pelear se cayó una pelea, y como que llamaron a mi profesor y que mira, se cayó una de las peleas, estamos buscando un peleador de 66 kilos, que incluso es una categoría por encima de la que yo habitualmente compito. Y uno de los otros compañeros dijo como que a mí en este mundo del deporte me conocen como Morocho, me dicen David Morocho Tachón. Incluso esa persona, un compañero dice, coño, vamos a darle la pelea a David, y mi entrenador dice, no, a mí no me gusta mucho, a David no le gusta mucho el MMA. Y yo le dije, mira, Pipo, mi profesor le dice en Pipo, no, vale, sí, yo mismo soy, yo lo he hecho a Pichón. Y bueno, fui a la pelea y gané. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad? Tenía 22 años. Y ¿Cuánto tienes ya, mi yo padre? tengo 31 años. O sea, tienes 9 años en esto. Exacto. ¿Cómo te has sentido con toda esta trayectoria? Increíble. Y bueno, y supuesto que mi evolución ha sido bastante rápida. He representado a Venezuela en varios países, dejando la bandera de nuestro país en lo más alto. Y o sea, me siento bastante fuerte, me siento bastante bien, me siento feliz de haber encontrado una cosa que me gustara tanto como me gustaba el jiu-jitsu. Quiero que le digas a todo el público que nos está viendo cómo es que es la pasión de un peleador de tomárselo en serio para este tipo de deporte que exige tanta disciplina y tanto respeto, y que no es soplar y hacer botella, no es un juego de carrito. Siempre vengo para acá, gente, yo siempre vengo para acá y tengo un morado en la cara, una cortada en la cara, un pato, ustedes le ven. También quiero que le explique un poquito de la mayoría de estos peleadores, generalmente se les reconoce por la oreja de coliflor, él tiene las dos. Y es que es algo que la gente siempre se pregunta, ¿sabes? Y cada vez que hablo contigo todo es normal. Hola, ¿cómo estás? Y tal, y tú con los morados en la cara y estás estompeado. Me dices, sí, es another day in the office, es otro día más en la oficina, son gajes del oficio, lo que siempre hago. ¿Cómo es? Sí, bueno, es como todo, como cualquier disciplina a nivel profesional. Bueno, se necesita dedicación, muchas horas de trabajo, ser muy disciplinado con tu alimentación, con tus entrenamientos. Incluso a pesar de que nosotros hacemos lo que amamos, ya hablando de cualquier deportista a nivel profesional en general, y como tú muy bien lo dijiste al principio, o sea, se necesita de mucha disciplina. Y te hablo de disciplina específicamente porque, bueno, así como tú lo dices, por la carga de entrenamiento, los golpes que recibimos, el maltrato que uno recibe mientras hace cualquier disciplina de esta de combate, o sea, necesitas disciplina para pararte todos los días e ir a hacer lo que debes hacer. Incluso, como te digo, o sea, nosotros vivimos de lo que amamos, pero muchas veces no tienes los ánimos completamente al 100%, o no te sientes realmente bien porque tienes demasiada carga de entrenamiento en la semana. Pero realmente, como te decía, la disciplina es lo que te va a llevar a esas metas que quieres, pues a mantenerte activo, a mantenerte obteniendo buenos resultados en este deporte que es un deporte que requiere de suficiente dedicación y disciplina. Mira, tus redes sociales para todo eso como yo está viendo, y dónde vas a poder ver la pelea el 18 de abril del 2026. Bueno, la pelea la van a transmitir en YouTube, en el canal de Jungle Strike Championship, que es el nombre de la liga en la cual voy a estar participando por el cinturón de las 135 libras. Se van a meter en YouTube poco a poco ahí por mis redes sociales, en David Tachón, o DE y latina B alta doble J. Por ahí me consiguen. Yo voy montando los links de la pelea para cuando vayan a publicarla a través de YouTube, y se meten y van a poder ver toda la pelea tranquilamente. Gente de Tachón, de Venezuela para el mundo, en Francia, para un ruso representando Venezuela. Aquí es David. Chao.